Un derecho es un conjunto de normas jurídicas generales positivas que son producto de una cultura determinada, que se generan leyes que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de la sociedad. Llamamos que son normas jurídicas generales positivas porque están escritas y están vigentes en un Estado de derecho. Están dispuestas por órganos competentes. Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. En estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo. Todas las regulaciones del trabajo dependieron de los contextos históricos y las ideologías de los gobiernos que las regularon. En esta breve reseña del derecho de trabajo en la República Argentina lo vamos a poder ver con mayor detenimiento. Antes de la Constitución del 53, lo que se regulaba era que la persona tuviese una ocupación, estuviese trabajando, no su derecho de trabajar. En la Constitución del 53, cuando se habla de libertad de trabajo, se la pone al mismo rango que cualquier otra libertad, la de comerciar, la de producir, la de tener una propiedad privada. Cuando se le pidió a Vélez Arfield que redacte el Código Civil, él va a tomar el trabajo como una mercancía, como algo que uno vendía por precio, que el trabajador vendía por precio. De esta forma deja de ser un derecho para ser una relación contractual entre el que da la fuerza de trabajo y el que contrata esa fuerza de trabajo, como si la situación fuese regular e igualitaria. Como aclaramos al comienzo de la materia, a principios del siglo XX emergen los sindicatos en la ciudad de Buenos Aires, mayormente anarquistas y comunistas, y junto con el comienzo sindical empiezan los problemas sociales a hacerse visibles. Sobre eso el gobierno de Roca pide un informe a un médico español, Vialet Macé, político con base en Mendoza, para que le presente un informe de cuál era la condición que los trabajadores estaban teniendo hasta ese momento. El informe de Vialet Macé fue tremendo. Explicaba pormenorizadamente la situación en que se encontraba la clase trabajadora y la manera que estaba siendo explotada.
Para 1912 se crea la primera organización institucional a nivel nacional, que si bien es departamental, o sea, es de muy bajo nivel, tiene la responsabilidad de gestionar cuestiones laborales. Y eso lo pone por encima de las atribuciones que antes tenían otras organizaciones como la policía o el Ministerio de Agricultura. Es la primera vez que se pone en práctica algo que concierne directamente y únicamente al problema de las relaciones de trabajo. Observen que en las primeras 3 décadas del siglo XX se fueron incorporando algunos derechos, como los topes de 8 horas diarias de trabajo de lunes a sábado, y posteriormente, para 1932, se incorpora el llamado sábado inglés, que sería trabajar el sábado mediodía en lugar del día completo. Uno le puede pensar que para 1925 disponer topes de 8 horas era como desfasado. Sin embargo, si pensamos que no hacía mucho tiempo había muerto gente en Estados Unidos defendiendo el mismo derecho, vemos que Argentina dentro de todo estaba en una situación bastante avanzada. Una cosa que llama la atención, la ley 9688 de 1913, que regulaba qué hacer en caso de accidente de trabajo, se va a mantener casi 80 años vigente, hasta la década del 90, en donde se va a reemplazar por la ley que pone en vigencia las ART. Dijimos en un principio, para que un derecho vea la luz, se necesita un marco regulatorio, cultural, social, político, que avale la implantación de ese derecho. Argentina esta situación particular la vivió entre la década del 43 al 55. El gobierno peronista fue el marco adecuado para que la mayoría de los derechos laborales se pusieran en vigencia y se marcara una nueva etapa totalmente diferente de las relaciones entre trabajadores y empresarios. El gobierno justicialista puso en vigencia un nuevo marco regulatorio y todo lo incorporó a una nueva constitución, la constitución reformada de 1949, que exponía los avances en la materia laboral que se habían logrado. A partir de 1955 se comienza a desandar en parte el camino que había comenzado en 1943. En el 57 se deja sin efecto la Constitución del 49 y se la reemplaza por la puesta en vigencia de la vieja Constitución de 1853. Para ello se convocó una convención constituyente que, al reformar la Carta Magna del peronismo, introdujo el artículo 14 bis en donde se incorporan los derechos que se observaban en la Constitución anterior. También se facultó al Congreso de la Nación para dictar un código de trabajo que nunca se hizo. Lo cierto es que entre el 55 y el 76 no fue tan pronunciado el declive. Durante la década del 60 se comenzaron a dictar numerosas normas de leyes dirigidas a regular aspectos de las relaciones laborales existentes, las asociaciones gremiales y la seguridad social. Se crea en la época de Ilía el sueldo mínimo vital y móvil,
y en 1974, con otro gobierno peronista, la ley de contrato de trabajo, que con diversas reformas continúa vigente y constituye el cuerpo normativo fundamental sobre la materia. Como dijimos en un principio, toda regulación del trabajo humano depende de los contextos, las ideologías y las particularidades históricas y culturales que se vivan. Pues bien, en el 76 la dictadura impuso una nueva mirada sobre el derecho laboral que la marcaban los principios neoliberales de mediados de la década del 70. Por ese motivo se suprimen o modifican artículos de la Ley de Contrato de Trabajo del 74 y se incorporan una nueva normativa sobre el derecho común de las relaciones individuales del trabajo que se va a mantener hasta la década del 90. Más allá de la represión sobre los trabajadores sindicalizados y los despidos masivos que se hicieron en ese momento y la nueva forma de trato sobre la ley de huelgas que se hizo durante la dictadura. Este periodo de 1989 al año 2001 se caracteriza por promover la desregulación laboral y de la seguridad social. Se promueve el contrato laboral flexible, tanto en sus modalidades permanentes como por tiempo determinado, y la introducción de nuevos modelos de gestión del proceso de trabajo, lo que se dio a llamar neotaylorismo o neotoyotismo. La promoción de la individuación de la relación laboral en detrimento de lo colectivo de trabajo. O sea que la sujeción del salario a la productividad y la disminución del salario indirecto y a la prestación de modalidades de seguridad social de acuerdo a la capacidad de cotización individual. Lo que trata de hacerse es sacar lo colectivo para introducir lo individual, descentralizar la negociación colectiva y la limitarla a algo personal, individual, en contra del rol sindical y la negociación de las condiciones de trabajo. Y los acuerdos de salario son aspectos más relevantes que estas nuevas leyes imponen a los efectos de introducir una nueva mirada sobre lo que es el derecho laboral. En 1991 se sanciona la Ley de Empleo 24013. Esta ley marco de la regulación laboral inaugura un periodo histórico en materia de desregulación salarial que se va a extender durante todo el gobierno de Menem, con una profunda reforma laboral y de la seguridad social, con la sanción en 1998 de la Ley de Reforma Laboral, que lleva el número 25013 y culmina durante el gobierno de la denominada Alianza, el gobierno de la Rúa, con la sanción en el año 2000 de la ley 25250 de reforma laboral que dio en llamarse Ley Banelco. La etapa que se inicia en el año 2003 muestra en materia laboral una serie de políticas específicas que la diferencian cualitativamente de las fases anteriores, aunque se mantienen algunas características de las reformas previas. Se establecen cambios
que se sujetan en mayor medida a las políticas recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo, como el concepto de empleo decente y la promoción de la negociación colectiva de trabajo para definir condiciones y salarios por actividad. Se regulan los ingresos mínimos y se mejora el salario indirecto. Se estatiza el sistema de seguridad social de jubilaciones sin pensiones que había privatizado Menem. Se tienden a establecer políticas sociales laborales universales como el acceso al sistema de jubilaciones y pensiones de aquellos que no reúnen los requisitos legales preestablecidos, el aumento de las pensiones no contributivas y el aumento del acceso a las asignaciones familiares entre las más destacables. Las asociaciones sindicales recobran protagonismo y se reactiva la promoción de la negociación colectiva de trabajo que incorpora a la mayor parte del trabajo registrado privado a una parte creciente del empleo público. El Estado Nacional limita el contrato por tiempo determinado traspasando a la planta denominada transitoria a gran parte de los agentes contratados bajo modalidades flexibles. Se incrementa la negociación colectiva en el sector y se incorporan al mismo tiempo otros sistemas escalafonarios o de carrera. Se otorgan aumentos salariales anuales que coadyuvan a pautar la negociación salarial del sector privado. Por último, el Ministerio de Trabajo y Empleo y de la Seguridad Social se constituye en una agencia estatal relevante en materia laboral, recobrando su protagonismo mediador del conflicto capital-trabajo y sus capacidades de control y de promoción y sus componencias administrativas. La Alianza Cambiemos marcó un cambio de mirada sobre el trabajo y la regulación del derecho laboral, intentando cambios sustanciales con respecto al periodo anterior, pero a muy pocos pudo ponerlos en vigencia. Cabe como ejemplo que el Ministerio de Trabajo lo convirtió en secretaría en el año 2018. Para redondear, entendamos que la manera de abarcar el derecho laboral y de los trabajadores va a depender de la mirada política, el marco cultural e histórico de cada época y siempre estará en posibilidad de ser modificado y reelaborado. En este mínimo repaso histórico lo pudimos comprobar. Lo que se mantiene al margen de cualquier discusión es lo inalienable del derecho humano a tener un trabajo y una remuneración justa por ello. Pero de ahí en adelante dependerá de la vara política y filosófica con que se lo analice.